Que Dios les bendiga, hermanos y amigos, donde quiera que se encuentren en este momento, el momento en que va a escuchar esta reflexión. Que la paz de Cristo y el amor de Cristo sea sobre su vida, sobre su familia, ¿verdad? Y que Dios les siga bendiciendo. ¿Sabe? Hoy quiero empezar y hablar de una palabra que casi no la escuchamos mucho, pero que es tendencia en el mundo, y es imitar. Imitar, y encontré definición de imitar, viene del latín imitare, y es como reproducir o representar algo. Tiene varias definiciones. También es representación o realización de algo a semejanza de un modelo. También es lo que guarda semejanza o parecido a otra cosa. Esa es definición de imitar. ¿Sabe? Y nos encontramos en la Biblia muchas veces la palabra imitar, y nos encontramos la palabra ejemplo. Entonces, y como les decía al principio, es una tendencia hoy imitar. ¿Sabe? La juventud principalmente es propensa a imitar el estilo de peinado, de vestuario de muchas estrellas del fútbol, de muchas estrellas de la música, y así sucesivamente. Hay muchas cosas en el mundo que se encuentran para imitar, de programas juveniles y de lo que sea que se ve en la televisión o se encuentra en internet. Somos a veces muy propicios nosotros a poder querer imitar cosas como esa. Pero sabe, en la Biblia va más allá la palabra imitar. Por ejemplo, el libro de Primera de Corintios 11:1, Pablo dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Una pequeña línea, pero sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y le decía la definición, una de las definiciones de imitar es lo que guarda semejanza o parecido a otra cosa, ¿verdad? O representación o realización de algo a semejanza de un modelo. Y yo le decía de lo que se imita en la televisión, los modelos que se imitan de las personas, su vestuario, su peinado y todo eso. Pero Pablo en la Biblia no está hablando absolutamente de nada de eso. Pablo está hablando de la semejanza que debemos de tener, o el parecido de cómo vivir de acuerdo al ejemplo que Cristo y Él como apóstol nos han dejado. Es un legado, lo encontramos en la palabra de Dios, y también es algo que es a semejanza de un modelo. ¿Y qué mejor modelo de vida a seguir que el modelo de Jesucristo? Y es gran diferencia entre imitar las cosas, un artista, un jugador o cualquier cosa. Imitar eso es un mundo de diferencia entre imitar a Cristo. ¿Sabe? Hoy el Evangelio, no es que el Evangelio haya cambiado, mi amado hermano, no, de ninguna manera. El Evangelio de Jesucristo sigue siendo el mismo. La gente dice, esta gente predica un evangelio barato. No, el evangelio de Jesucristo es poder para salvar. Claro, muchos lo usan para ganancias deshonestas, ¿verdad? Nada que ver con la vida de Jesucristo y el ejemplo, el modelo que Él nos dejó a seguir. Y Pablo, no es que Pablo sea un atrevido cuando dice en Primera de Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. No es ningún atrevido. Desde que Pablo tuvo el encuentro con Jesucristo camino a Damasco, usted puede ver, de allí encuentra la vida de Pablo, especialmente en el libro de Hechos, y en las cartas paulinas usted va a encontrar todo lo que tuvo que enfrentar Pablo hasta llegar al martirio por causa del Evangelio de Jesucristo. Y Cristo, desde que vino, cuando empezamos a conocer su vida a través de la Biblia, desde que empezó su ministerio a la edad de 30 años, que es lo que dicen los registros, entonces, hermano, vemos la vida de Jesucristo. No fue una vida bastante de sufrimiento y entrega, porque la entrega siempre es sufrimiento. O sea, porque al cumplir la voluntad de alguien y seguir
seguir la voluntad que alguien quiere que sigamos, es sometimiento. Y cuando hay sometimiento tenemos que cumplir lo que se nos ha encomendado. Y el caso de Jesucristo, Él en obediencia al Padre está en la tierra para cumplir un propósito. Pablo, cuando va camino a Damasco, cuando tiene ese encuentro con Jesucristo, él lleva sus planes, él lleva su plan de llevar a cabo lo que él piensa que es lo correcto. Ha sacado cartas de los principales para ir y perseguir a la iglesia de Jesucristo, llevar preso a los cristianos. Entonces, pero en ese camino a eso se encuentra con Jesucristo y a partir de allí su vida cambia. Su vida tiene un giro totalmente diferente y opuesto a lo que él estaba realizando hasta ese momento. Entonces, por eso Pablo puede decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, el modelo es Jesucristo, ¿sabe? Y si usted ha leído la Biblia, si usted ha leído la vida de Jesucristo, va a encontrar a un Cristo obediente al Padre, sometido al Padre, sometido totalmente al Padre, haciendo la voluntad del Padre. Y Pablo, cuando es llamado, imita a Jesucristo en hacer la voluntad de Dios. Y de hecho, cuando es llamado, le es advertido que cuánto le es necesario padecer por causa del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y si usted ve a Pablo, estuvo en naufragios, en cárceles, en azotes, en peligro de muerte, y todos sus padecimientos por causa de predicar el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Hasta que llegó al martirio también. Igual Pablo fue martirizado por causa de Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó con la vida de Jesucristo? También él vino obedientemente, nació en un pesebre, creció con José y María. Después, cuando se llegue el tiempo en que él debe aparecer en público para hablar que el reino de los cielos se ha acercado, entonces vemos que confronta a un sistema religioso que está bien montado, que rechaza totalmente a Jesucristo. Y en ese rechazo, se lleva a cabo y se puede ver la obediencia de Jesucristo, porque a pesar del rechazo, a pesar de la persecución que hay contra él, a pesar de que están siempre procurando hacerle daño los fariseos, los sacerdotes y todo este sistema religioso, Jesucristo se mantiene predicando que el reino de los cielos se ha acercado. Eso se llama obediencia, porque el Padre a eso lo ha enviado. Y en San Juan capítulo 3, hermano, encontramos a un Jesús dando un gran ejemplo. Vamos a ver varios versículos de la palabra de Dios. Sabe que él un día, estando los discípulos, tomó agua, tomó una toalla, se la ciñó en la cintura y empezó a lavar los pies de los discípulos, dándoles una demostración de humildad. Y encontramos en los últimos versículos, porque Pedro no quiere dejarse hacer eso, ¿verdad? Porque Pedro no quería que el Mesías lavara sus pies, ¿verdad? Pero cuando Jesús le explica, él no tiene los pies sino todo, ¿eh? Y Jesús le dice que ya están limpios por la palabra, ¿verdad? Porque Pedro no había entendido. Pero en los versículos 13, del 13 en delante, cuando Jesús está haciendo lavamiento de los pies, Jesús les dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado escuche bien, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho a vosotros, también hagáis. También dice, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el siervo. ¿Está escuchando bien, verdad? O sea, Él es el Señor, Él es el Maestro, y les está dando un ejemplo a sus seguidores, a sus discípulos, un ejemplo de humildad, de entrega, de sacrificio, de
servicio los unos a los otros. Y Él les dice, ejemplo les estoy dando, ¿verdad? Entonces, después que les dice que de cierto digo que el siervo no es mayor que su Señor, o sea, los discípulos no eran mayor que Él, ni el enviado es mayor que el que lo envió, ¿verdad? O sea, Él está poniendo el Padre mayor que mí y estoy en obediencia a Él, estoy siguiendo lo que Él me ha ordenado. Y en el 3:17, mire qué bonito lo que les dice. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Cuál es la promesa? El premio a la humildad, el premio del servicio a otro, el premio de la entrega, el premio del sacrificio. Y si nosotros, o sea, si ellos lo entendían, si ellos lo podían entender, ¿qué les digo? Si lo hacen, ¿qué son? Bienaventurados. Dicen algunos eruditos que esta palabra bienaventurado no alcanza a abarcar o a entender de la riqueza que tiene en nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es tan pobre que no alcanza a entender el significado de la palabra bienaventurado, que abarca dichoso, feliz y todo eso. Miren qué maravilloso. O sea, Jesús le está diciendo, yo les doy ejemplo para que así como yo hago, ustedes también hagan. Ustedes no son mayor que mí, ni yo soy mayor que el Padre aquí. O sea, ustedes son menores, y si yo hago, entonces ese es el ejemplo que tienen que seguir. Y si ustedes saben estas cosas y las practican o las hacen, son bienaventurados. Entonces quiero decir de esto, hermano, porque el ejemplo a seguir de nosotros como cristianos es el ejemplo de Cristo. Y Pablo dice que el ejemplo, él imita a Cristo y está invitando a imitarlo a él como él imita a Cristo. Entonces un gran ejemplo, porque la vida de Pablo fue una vida de entrega, hermano, una vida de sacrificio, una vida de sufrimiento. Y sabe, casi hoy al cristianismo no le gusta escuchar este sufrimiento, no le gusta escuchar sinceramente de las bendiciones. Por eso tiene tanto auge hoy el evangelio de la prosperidad, porque la gente está pensando meramente, las personas meramente en cosas materiales, en cosas riquezas, en posesiones y todo eso. Y no es que esto sea malo, pero la vida de entrega y obediencia a Dios y el imitar a Cristo, imitar a hombres como Pablo que encontramos en la Biblia, enteramente es una vida, mi amado hermano, de entrega y de sacrificio. Entonces, la entrega y el sacrificio demuestra qué tan comprometidos estamos nosotros con Cristo y su causa. Eso demuestra qué tan comprometidos estamos nosotros con Cristo y su causa. O sea, llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Entonces, en la Biblia encontramos todo lo que Cristo padeció. Cuántas veces estuvo en peligro porque los fariseos estaban acechándolo para atraparle en algo y llevarlo ante los sacerdotes para matarle. Bueno, al final fue cumpliéndose las profecías. Pero estos tipos no se cansaban de estar acechando a Jesucristo. Entonces, casi a nosotros, hermanos, no nos gusta mucho escuchar la palabra sufrimiento. Y si usted le predica a alguien normalmente en el mundo, a personas que la vida del cristianismo es de entrega y que también es de sufrimiento, muchas veces, sabe, casi a nadie le gusta que le prediquen de esto. La gente quiere escuchar de prosperidad, de bienes terrenales, de comodidad y de todo eso. Busquen la vida de Jesucristo, busquen la vida de Pablo a partir de su obediencia, que vivieron una vida placentera, una vida holgada, una vida acomodada, una vida de grandes bienes materiales. No, de ninguna manera. Y revise también la vida de los demás discípulos. Revísela, la de cada uno de los discípulos que estuvieron con Jesucristo. Al final fue una vida que terminó siendo martirizados por la causa de Jesucristo y el evangelio de Jesucristo, por su obediencia. Entonces, por eso en el libro de Primera de Pedro, hermano, encontramos en Primera de Pedro capítulo 4, usted va a encontrar algo que casi no nos gusta a nosotros, hermano. Y mire lo que dice,
Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros, para poneros a prueba, como si os aconteciera cosa extraña. Antes bien, gozaos a medida que participéis, escucha bien, antes bien, gozaos a medida que participáis de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijos. Cuando seáis injuriados en el nombre de Cristo, sois, otra vez encontramos esta palabra, oiga bien, cuando sois injuriados en el nombre de Jesucristo, de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Escuche bien esto, es la palabra de Dios misma. O sea, ¿qué debe de sorprenderlos si en la vida de nosotros como cristianos hay padecimiento, hay sufrimiento, hay persecución, hay crítica, hay todo esto, hay acechanzas? O sea, ¿debemos de sorprendernos por esto? Según la Biblia, no, de ninguna manera. De ninguna manera, porque si somos participantes también, ojo, por causa de Cristo y el Evangelio de Jesucristo, si es por esto que nosotros estamos enfrentando tribulaciones, sufrimiento, si es que estamos pasando aflicciones, entonces, si es por causa de Jesucristo, hermano, no debe de extrañarlo. No debe de extrañarle ni a usted ni a mí, porque el mundo donde vivimos es enemigo del cristianismo. El mundo donde vivimos está diseñado para ir en contra de todo lo que es de Dios, porque Satanás así lo ha diseñado. Pero si nosotros estamos pasando situaciones difíciles, adversas, hay toda clase de tribulación, entonces, ¿de qué dice la Biblia? Hermano, que más bien lo gocemos a medida que participamos de las aflicciones de Cristo, ¿verdad? Sí, así es la Biblia. Y más bien dice la Biblia que lo gocemos con regocijo cuando somos injuriados en el nombre de Cristo. Dice que cuando somos injuriados en el nombre de Cristo, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ¿verdad? O sea, miren, si usted y yo vivimos para Cristo, si usted que está allí ahorita viendo en este momento, vive la vida de acuerdo a la voluntad de Cristo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, y hombres como Pablo, hombres como Pedro, hombres como Juan, como todos estos los apóstoles de Jesucristo, que sufrieron toda esta clase de injurias, persecuciones, cárceles, azotes, y más bien se regocijaban. Allá en el libro de Hechos, dice que a Pedro, cuando lo tuvieron preso allá a Juan y lo azotaron, más bien salieron alegres y gozosos porque que habían sido azotados por la causa de Jesucristo, porque eran participantes del reino de Dios. Imaginen qué maravilloso, hermano. A nosotros hoy nos cuesta, porque nosotros hoy se nos ha vendido y nos ha dado que el cristiano debe de vivir, ¿cómo hay cosas que los hermanos prosperados? Son tres cosas: bendecido, prosperado y en victoria. Así, bendecido, prosperado y en victoria. No hay duda, hermano, que sí somos bendecidos. No se puede negar eso, somos bendecidos. Nuevas son las misericordias de cada uno. Prosperados debemos de estar espiritualmente, hermano. Porque si estamos prosperados espiritualmente, ya no siendo unos niños deseando la leche ahí, las primeras cosas, sino prosperados en lo espiritual, en la entrega de nosotros a Dios en obediencia, nutridos espiritualmente a través de la palabra de Dios y la oración. Eso es estar prosperado espiritualmente. En victoria sí, comparto eso. En victoria también, sí vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a ser victoriosos cuando tengamos esta capacidad de ser imitadores de Cristo y hombres como Pablo, que estemos dispuestos a todo, los vamos a regocijar, no importa las circunstancias. No importa la situación, no importan las aflicciones, no importan las tribulaciones, si nosotros los regocijamos, aprendemos a regocijarnos en medio de eso, somos bienaventurados, entonces sí estamos en victoria. Pero no es solo un decir, no solo es un expresar de aquí para afuera, es algo que tiene que estar
desde adentro, profundo, arraigado, dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. No importa si nos injurian, no importa si los maltratan, no importa eso, amado hermano. No tiene que ser solo un decir, tiene que ser una realidad espiritual que usted y yo estamos viviendo, por imitar la vida de Jesucristo, por imitar la vida de hombres como Pablo, una vida de entrega a la voluntad de Dios. Mire lo que sigue diciendo. Entonces, cuando eso pase, si en verdad estamos entregados a Dios, imitando a su Hijo Cristo, imitando a hombres como Pablo, si en verdad vamos a ser capaces de soportar toda la artillería que Satanás tiene por medio del mundo en contra de nosotros. Mire lo que sigue diciendo acá. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en asuntos ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, más bien glorifique a Dios en este nombre, en el nombre de Jesucristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Mire qué interesante, hermano. Mire qué interesante. O sea, dice en las cartas de Pablo o en las de Pedro que escribieron, o en los evangelios, nos garantizan una vida de placer, de comodidades. ¿Nos garantiza eso? ¿Nos garantiza eso? No, es más bien si en verdad el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, en medio de esas aflicciones que quizás hoy estemos enfrentando, los problemas que estemos enfrentando, hermano, debemos de glorificar a Dios, debemos de glorificar a nuestro Dios, hermano, si es que somos imitadores de Cristo. En la Biblia encontramos un montón de pasajes de la palabra de Dios que lo llevan hasta este punto. Les voy a decir algo de la vida de Pablo y de los que en verdad andaban con Pablo, hombres como Apolo, hombres que andaban como Timoteo, como Tito, que en verdad era una vida de imitar. Pablo imitaba a Cristo, ellos imitaban la vida de Pablo, pero la vida de Pablo era de sufrimiento, no cualquiera quería andar con Pablo. De hecho, en la Biblia encontramos que muchos lo abandonaron, ¿verdad? Abandonaron a Pablo cuando lo vieron en aflicciones. Dice, hasta esta hora padecemos, 1 Corintios 4:11, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, como somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. No escribo esto para avergonzarnos, les dice Pablo, sino para amonestarnos como hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Y está diciendo Pablo que le está pasando algo bonito. Está diciéndole Pablo, miren, estoy en un hotel 5 estrellas, tengo las de mejores playas al frente de mí, estoy comiendo la mejor comida, estoy viviendo la mejor de la vida. No, les dice, hasta ahora padecemos hambre, tienen sed, están desnudos, están siendo injuriados, están siendo perseguidos. Ellos, en vez cuando alguien los maldice, devuelven bendición. O sea, están pasando un montón de dificultades. Y Pablo les dice, pueden tener allí un montón de años, pero su verdadero padre espiritual, o sea, él los había alcanzado con el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo les había enseñado, les había dado un ejemplo de cómo debían de vivir la vida de Cristo, imitándolo a él. Y si Pablo eso es lo que les dice allí, ¿verdad? Dice, por tanto os ruego que me imitéis. Hermanos, ¿a quién estamos imitando nosotros? Porque es fácil imitar a un artista, a un jugador de fútbol, sus formas de hablar, sus formas de vestir, sus peinados y todo esto, su vocabulario y todo esto. Pero imitar a Jesucristo, imitar a hombres como Pablo, que en verdad imitaron a Jesucristo, hermano, es una vida de entrega, de obediencia y de sacrificio. Muchas veces de tribulación, y a veces lo extrañamos. ¿Y por qué me pasa esto si soy hijo de Dios? La Biblia dice,
Que si en verdad el Espíritu Santo mora sobre nosotros, si en verdad está sobre nosotros, nosotros deberíamos de regocijarnos, de gozarnos, porque estamos siendo partícipes del sufrimiento de Cristo. Y así como también tengamos sufrimiento, también cuando se manifieste Él en gloria, nosotros también, hermanos, si somos participantes de la aflicción y el sufrimiento de Cristo, también el día cuando Él venga, nosotros vamos a estar regocijándonos y alegrándonos, porque sí, en verdad vamos a tener victoria en Cristo Jesús. Entonces, hermano, vamos a encontrar muchos versículos. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y mire cómo anda un imitador de Dios. Si en verdad estamos imitando si en verdad le estamos imitando a Él. Dice que del 5:2 en adelante, andad en amor como también Cristo nos amó, ¿verdad? Ejemplo, se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿verdad? Pero oiga bien que no debe de haber también, si somos imitadores de Cristo, no debe haber fornicación, inmundicias, no debe haber avaricia en nosotros. No deben haber palabras deshonestas, no debe haber necedades, no debe haber tronerías. Si no dice que no convienen, sino más bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ninguno, escucha bien, fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. ¿Cuántas cosas debemos de desechar nosotros de nuestra vida para ser imitadores de Cristo? Debemos de dejar toda palabra deshonesta, que es fornicación, idolatría, avaricia, codicia, envidias. Todas esas cosas debemos de abandonar. ¿Y qué es lo que debemos de ver? Debemos de andar en amor a Dios sobre todas las cosas, en amor a Cristo, en amor al prójimo. O sea, y esto es un ejemplo que nos da, debemos de imitar. O sea, si en verdad nosotros queremos vivir a semejanza de Cristo, debemos de ser imitadores de Cristo. Por eso Pablo allá en el libro de Filipenses dice que nada estima ya como algo a que aferrarse, todo lo deja como por basura con tal de que de asirse a aquel y alcanzar aquello para lo que fue alcanzado, hermanos. O sea, la vida del cristiano, hermano, durante estemos en esta tierra, debe ser una vida de obediencia, de entrega y de sacrificio. Si en verdad somos imitadores de Cristo y somos imitadores de hombres como Pablo. Y hay muchos versículos en la palabra de Dios, hermano, en los que podemos meditar en cuanto a esto. Entonces la pregunta sería, en conclusión, ¿a quién está imitando usted? ¿A quién está usted imitando? ¿Es un imitador de Cristo? ¿Está siguiendo el ejemplo de Cristo? ¿Soy un imitador de Cristo? ¿Estoy siguiendo el ejemplo de Cristo? ¿Soy un imitador de Pablo? ¿Estoy siguiendo lo que Pablo hizo? Hermanos, la vida del cristiano se trata de obediencia, de entrega y de sacrificio. Porque nuestro lugar no es aquí la tierra. Aquí somos peregrinos, aquí estamos de pasada. Nuestro verdadero lugar está en el reino de los cielos. Allá está nuestro lugar. Jesucristo dijo que iba a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros estemos. Así es de que si usted está imitando al mundo y las cosas del mundo y las personas del mundo, equivocado. Empecemos a vivir imitando a Jesucristo, imitando a hombres como Pablo. Entonces eso va a traer honra y gloria a Dios cuando vivamos de acuerdo al estándar de vida que Cristo nos enseñó. Él honra a los que le honran, pero a los que los deshonran los tienen poco. En este momento, que Dios bendiga su vida, su hogar, la paz de Cristo esté sobre usted, sobre su familia, y que Dios sane cualquier enfermedad que esté sobre su vida. Sí, que Dios le colme de ricas y abundantes bendiciones y que podamos disfrutar de las misericordias de Él cada día. Pero recuerde, vivir imitando a Cristo y a hombres como Pablo es una vida de obediencia, entrega y sacrificio. Empecemos a imitar a Cristo y a hombres como Pablo y vamos a vivir dándole honra y gloria a Dios, y Dios se va a llevar todo el honor. Recuerde, Dios se va a llevar todo el honor. Él va a ser glorificado cuando nosotros vivamos de acuerdo a la voluntad de Él.
en este momento. Que Dios me le bendiga y me lo guarde en todo momento.